La Europa de los siglos XVI y XVII vivió guerras de religión, caza de brujas y tribunales confesionales en casi todos sus reinos. Frente a ese panorama continental, el relato popular ha fijado un solo nombre como símbolo del fanatismo: la Inquisición española. Los archivos y la historiografía reciente permiten matizar esa imagen. No demuestran un tribunal benigno, sino que la violencia religiosa fue un fenómeno continental, y el relato popular la ha contado de forma asimétrica. El tópico habitual cita las cifras españolas y calla las demás. En España, tribunales inquisitoriales, unos 3.000 a 5.000 ejecutados. Santo Oficio español, 1478 a 1834. Fuentes: Kamen, Henningsen, Contreras. En Francia, guerras y matanzas por religión, unos 2 a 4 millones muertos. Unos 3.000 ejecutados en España, en más de 3 siglos. Unos 10.000 en Francia solo en la matanza de San Bartolomé, en semanas. El relato cita una cifra y calla la otra. La caza de brujas, siglos XV a XVIII. Europa, total, 35.000 a 50.000 ejecutados. Suma continental de la caza de brujas. Fuentes: Levack, Beringer. En el Imperio Germánico, 22.000 a 30.000 ejecutados. Epicentro continental: Turingia, Franconia, Baviera. Dentro del total europeo. En Escocia, 1.500 a 2.500 ejecutados. Por brujería, 1.563 a 1.736. Dentro del total europeo. En España, pocas decenas. Procesos por brujería escasos en el Santo Oficio. El caso de Zugarramurdi, 1610, es el más conocido. El mito presenta a España como excepción cruel, pero los datos muestran otra cosa. Eso no absuelve al Santo Oficio, pero sí desmonta el monopolio inventado del horror. La imagen popular sugiere que solo la península ibérica persiguió por fe. Sin embargo, cuando Lutero clavó sus tesis en 1517, la violencia religiosa se extendió por casi todo el continente. En el Sacro Imperio Romano Germánico, las guerras entre católicos y protestantes devastaron territorios enteros. En Francia, las guerras de religión, 1562 a 1598, dejaron entre 2 y 4 millones de muertos en conjunto. El relato suele reservar para España el papel de fanatismo extremo. En otros reinos hubo episodios y mecanismos de represión religiosa, tanto o más mortíferos en determinados contextos. En los Países Bajos, la Guerra de los 80 años, 1568 a 1648, fue una guerra civil de religión con violencia en ambos bandos, y entre 100.000 y 500.000 muertos en total. Los tribunales inquisitoriales, además, no fueron una invención española. Existieron en Portugal, Italia, los Países Bajos meridionales, partes del Imperio y en Roma. La persecución religiosa fue la norma del sistema estatal europeo. La brutalidad del antiguo régimen incluye también la tortura, la prisión prolongada, la confiscación de bienes, la infamia pública, el San Benito, la censura, la vigilancia social y la presión sobre familias enteras. El Santo Oficio fue un instrumento de control religioso, social y cultural. Que otros focos europeos mataran más no lo convierte en benigno, solo en menos mortífero en número de ejecutados de lo que sostiene el mito. Escocia ejecutó entre 1.500 y 2.500 personas por brujería. España, en cambio, registró procesos escasos. El caso de Zugarramurdi, 1610, el más conocido, terminó con 11 condenados a muerte. Lo lógico es hablar de violencia religiosa europea. El relato popular fijó un solo nombre. Esa fijación no nació del archivo, sino de la propaganda. Julián Juderías describió ya en 1914 el mecanismo. Potencias rivales de la monarquía hispánica, sobre todo Inglaterra y las Provincias Unidas,
difundieron panfletos y crónicas que magnificaban lo español y minimizaban lo propio. Numerosos autores anglosajones del XVI y XVII encontraron en el Santo Oficio un emblema perfecto: católico, extranjero y asociado al imperio más poderoso de su tiempo. La Inquisición española fue una institución represiva grave. En número de ejecutados, sin embargo, fue menos mortífera que otros fenómenos de violencia religiosa del continente, sobre todo la caza de brujas centroeuropea y las guerras de religión. Esta conclusión exige cautela metodológica. Comparar tribunales, guerras y matanzas no es lo mismo. Las guerras contextualizan la intolerancia europea. Desmontarla no requiere negar datos ni blanquear al Santo Oficio, sino completar toda la información. En resumen, en la caza de brujas, el mito señala a España y los datos, a Alemania y Escocia.